Buenas noches, señores. Promediando la tarde de hoy se suscitó un incidente en Ezeiza, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando los tripulantes de un Hércules norteamericano, a poco de partir hacia su país, pretendían sacar fotografías de nuestra estación aérea. Nuestras autoridades le quitaron las fotografías a los norteamericanos, las máquinas, y solo después permitieron que el Hércules saliera. Y un cable urgente de Londres. El embajador israelí en el Reino Unido, Salomón Argov, fue asesinado a tiros esta noche en un atentado perpetrado en el centro mismo de Londres. La información es de la BBC. En Bogotá, el presidente electo de Colombia, Belisario Betancur, quien ocupará a partir del próximo 7 de agosto la jefatura del Estado, dijo hoy que era solidario con la causa argentina en su conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas y reiteró que considero que debe terminar todo en clave colonial en nuestra América. Y hoy llegaron finalmente a Buenos Aires aquellos hombres pescadores que debieron vivir una increíble odisea a partir del bombardeo de su barco y hundimiento del Narwhal por parte de los británicos. Estos fueron sus testimonios. En la plomiza mañana de Buenos Aires va entrando al puerto de nuestra capital el Q-31, piloto Alsina. Llegan los heridos de la guerra en el Atlántico Sur, nuestra guerra de las Malvinas. Buque de la Escuela Nacional de Náutica, donde hacen su curso aquellos que terminan como profesionales de la Marina Mercante en nuestro país. Y siguen acercándose grupos para darles una bienvenida a aquellos que pasaron tan delicadas circunstancias en nuestros mares del sur, en nuestro Atlántico. Y ya comienzan los saludos. Saben que les esperamos y con emoción. Culminan las maniobras de atraque aquí en la Dársena F, en el puerto de Buenos Aires, del piloto Alsina. Y comienzan a descender. Llegan otra vez a la patria. No pueden demostrar serenidad pese a que quieren hacerlo. Hace días nomás, marinos de la paz. Hoy, hombres con la experiencia de la guerra. Sí. Alguien con las evidencias de lo que pasó, quizá mínimas o quizá máximas. ¿Dónde estabas en ese momento? Estaba durmiendo y la bomba pasó por mi cama. ¿Cuántas bombas? La única que pasó y fue la que mató a este muchacho, a Tortuga. ¿Cuánto tardó todo en concretarse el hundimiento? El hundimiento no se hundió el barco. ¿Dónde lo llevaron? Al Invencible. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Qué sé yo, perdimos noción del tiempo. Luego el tratamiento. No tenía reloj. ¿El tratamiento cómo fue? Bueno, ¿En qué momento toman contacto con Cruz Roja Internacional? después de varios días. ¿Cuándo tienen la seguridad de que los traen a Uruguay o a la Argentina? Bueno, estábamos recién en el piloto Alsina. Ahí recién estábamos seguros que veníamos por acá. ¿Tu nombre? Isidro Alfredo Martínez, Freddy, Freddy, ¿de qué barrio eres? de Mar del Plata. ¿Qué tareas tenías en el Narwhal? Maquinista de a bordo. 2 palabras de cómo fue. Fue normal, la tripulación se portó correcta como merecía, hizo lo necesario y nos salvamos, gracias a Dios. Se sintieron muchas cosas. Por ejemplo, Estar en el medio del mar, totalmente indefensos. Y que vengan aviones a atacar. ¿los vieron varias veces sobre las balsas? ¿Cómo? ¿Los vieron varias veces sobre las balsas atacándolos? Las balsas estaban al costado del buque tratando de repararse un rumbo y en ese momento apareció un Sea Harrier y tiró una bomba y de bronca, no sé, supongo yo, atacó, ametralló a la gente que estaba en los botes, las balsas. ¿Con qué se presentan ellos? Bueno, ellos viene un primer Harrier que hace un tipo de observación, ¿no es cierto? Y ¿A qué altura? bueno, más bien bajo, ¿no es cierto? Yo no puedo precisar la altura, pero bien bajo, bien cerca, se oían los motores perfectamente, se divisaron. El Harrier es un
un aparato que enseguida se identifica porque tiene 4 bombas, 2 más chicas y 2 bien grandes. Y aparte que nosotros ya lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Habíamos tenido un contacto Esporádico. Sí, exacto. Y bueno, después aparecen 2 Harriers y es cuando viene el ataque ese, ¿no? ¿En cuánto tiempo se consuma el ataque definitivo al buque? No, bueno, el periodo total, digamos. Sí. Bueno, eso empezó a las 9 y nosotros abandonamos en los helicópteros que ellos trajeron alrededor de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. ¿Hubo un ataque a los elementos de salvamento? Sí, exacto, sí. Nosotros teníamos las balsas salvavidas esas y el bote y en un momento dado vino un ataque directamente hacia las balsas salvavidas, que las dejaron completamente inutilizables, y hacia el bote. Tanto es así que nosotros tuvimos un muerto que se produjo por ese primer ataque de una bomba que le sacó la pierna a este muchacho a la altura de la ingle completamente. Y los otros heridos estaban en el bote, menos uno. Digamos que 4 heridos, uno de ellos grave porque le interesó el ojo, 2 graves, y estaban en el bote. Esta última actitud del enemigo, ¿qué reflexión le merece? Y a mí me parece una barbaridad, porque cuando después vinieron los helicópteros, que la gente está que bajó y tomó el barco, eran 4 helicópteros, ¿no? Ellos podían haber hecho una seña nomás, con un megáfono, decir que toda la gente saliera con los brazos en alto y no hubieran tenido necesidad de hacer todo eso, de ese hostigamiento con ametralladoras, con bombas, con qué sé yo, todo ese desastre que hicieron, ¿no es cierto? Finalmente Porque nosotros no teníamos ni una triste, qué sé yo, teníamos, yo vi uno de los tripulantes que dijo que teníamos elementos de cocina y la verdad que eran cuchillos de eso, nada más. Señor capitán, en última instancia, una consideración sobre el comportamiento de su gente. No, muy bueno todo, sí. Muy bueno. Y señores, el capitán del barco pesquero, juzgando a los ingleses, dijo exactamente lo que debe decirse. La actitud de los ingleses fue una barbaridad. No hay otra manera, uno busca eufemismo, no hay otra manera de hacer menos estruendosa nuestro juzgamiento de la actitud inglesa, que no olvidaremos. Pero pasemos del horror al amor. El episcopado argentino declaró hoy en un mensaje que la presencia inminente del Papa Juan Pablo II en la Argentina obedece a la intención de elevar entre nosotros y con nosotros la misma plegaria de la victoria de la paz sobre la guerra, que de eso se trata. Y a propósito de su santidad el Papa, nosotros venimos siguiendo minuciosamente, vivamente, gozosamente la última parte de su periplo europeo, porque es la instancia previa a su visita a Buenos Aires. Vamos ya, testimonios, Londres, Roma. Santidad ha dicho que iba a ir a Sudamérica a primeros de año. ¿Qué país va a ser? No se sabe todavía. ¿No se sabe? No se sabe, pero se saberá. ¿Y el viaje a Buenos Aires es un poco difícil, es problemático, lo teme un poco? No. El viaje a Buenos Aires está estabilido. Se va en 8 días. Sí. ¿Qué espera de Buenos Aires? Espero bien. Son buenos los argentinos, como todos los latinoamericanos son buenos, son cristianos. Españoles también. Españoles también. Entre tanto, el canciller de Venezuela dijo que no prosperará el planteamiento guyanés sobre el Esequibo. Zambrano Velasco añadió que existe apoyo en el grupo de los no alineados y principalmente con el grupo latinoamericano. Volvemos en instantes. Declaraciones del brigadier general Lamidoso. Nueva York vía satélite. Declaraciones de Pérez de Cuellar. Nuevas gestiones en la Organización de Naciones Unidas. Volamos en el Pucará. Vuelve un héroe de las Malvinas. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad. Señores, en el día de ayer
compartimos con ustedes un documento que tenía que ver con el Pucará, con las intimidades del Pucará. Hicimos de esa manera una suerte de masiva presentación en sociedad de este formidable avión argentino hecho por argentinos. Y bien, hoy nos vamos a permitir un lujo absoluto. 60 minutos vuela en un Pucará. O más precisamente, Antonio Fenosa, integrante de nuestro equipo, vuela en un Pucará en una nota que debe fecharse en algún lugar de la República. Capitán Vila, en este momento estamos próximos a la carrera del... Yo diría de rodaje hacia la pista en uso con el Pucará y ya estamos en el despegue. ¿Por qué el despegue tan corto? ¿Es condiciones básicas de este avión? Sí, normalmente el avión está preparado para eso, entonces durante todo el adiestramiento, lógicamente, se trata de aprovechar las condiciones del avión, vale decir, para después hacerlo en pistas no preparadas cuando se lo requiera y estar acostumbrado a esa maniobra. Dentro de las maniobras de versatilidad que tiene, vemos que los giros pueden ser muy cerrados. ¿Qué radio de giro puede tener eventualmente como máximo en escarpado? Bueno, los radios de giro dependen fundamentalmente de la velocidad, de la variación de velocidad, pero estando aferrando a un blanco, se puede trabajar tranquilamente sobre el blanco, sobre el objetivo, sin alejarse más de 300 a 400 metros. Lo estamos viendo en este giro totalmente escarpado que vivimos en este momento. Sí, afirmativo. Este es uno de los tipos de giro, aunque ahora lo estamos haciendo un poquito alto. Normalmente se trabaja rasante todo. Hablando de rasante, estamos haciendo una picada prácticamente para hacer un pasaje rasante. Más bajo que esto volamos de Malvinas, ¿no? Sí, realmente sí. O sea, para eludir todo lo que sea radar, todo lo que sea artillería. Correcto, pero en este caso estamos llevando a nuestra audiencia de 60 minutos a volar en un Pucará y estamos mostrando directamente desde la cabina y en este caso desde tierra todo aquello que pueda hacer. La maniobra que efectuamos en este momento, ¿cómo se llama? Bueno, eso viene siendo la primera parte de un 8 perezoso. Otro giro más, maniobras permanentes que a través de 60 minutos todo el país puede vivir de ese argentino que hace bastantes años ya lo tenemos junto a nosotros, pero que ha sido un poco la figura criolla de esta guerra por la soberanía argentina, el Pucará. Otra de las maniobras que realizamos con el capitán Vila en este momento, y reiteramos con el capitán Vila que hace apenas 48 horas que junto con sus compañeros ha llegado de combatir durante 2 meses prácticamente en las Islas Malvinas. Yo quiero aprovechar este momento que también estamos junto al capitán Gruner, mientras seguimos volando este Pucará. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Esto es un rizo. A la salida completamos con un tonel. Vale decir, una maniobra que la gente conoce mucho más por looping, ¿no? Correcto. Es un círculo completo. Efectivamente, un círculo vertical, una circunferencia que describe el avión. Son maniobras de acrobacia y de adiestramiento para acostumbrarlo al piloto a estar en las distintas posiciones en el espacio. Y seguimos volando el Pucará porque no hemos parado. Quisimos llevar esta imagen, esta anécdota, mientras al pueblo argentino entero, a través de 60 minutos y en exclusivo, llevamos a dar una vuelta en Pucará con pilotos argentinos. Gracias a Antonio Fenosa por este informe. Y a todo esto hoy, en el seno de las Naciones Unidas, hablaron los protagonistas del conflicto en el Atlántico Sur y aquellos que hacen todo lo posible para que la esperanza de una solución negociada no muera. Sus palabras. Es mi juicio ponderado que las posiciones de las dos partes no ofrecen la posibilidad de elaborar en este momento condiciones para una cesación del fuego que pudieran ser mutuamente aceptables. No obstante,
en conformidad con el mandato que se me ha dado en la resolución 505/1982, me mantendré en estrecho contacto con las partes por si se diera la oportunidad de que el ejercicio de mis buenos oficios pudiera contribuir a poner fin a esta trágica crisis. Muchas gracias, señor presidente. Impedir el que se lleve a cabo el alto el fuego equivaldría a contraer una gravísima responsabilidad frente a la comunidad internacional y, por supuesto, parecería que lo que más se pretende no es poner término al conflicto, sino vencer a la parte contraria, lo que abriría una brecha entre países de una misma cultura, ambos occidentales, que podría llegar a tener desastrosas consecuencias y romper el equilibrio con el que se mantiene hoy la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, nuestra propia experiencia nos indica, como hemos dicho tantas veces, que no hay colonialismo que dure 150 años, señor presidente, ni latinoamericano que lo resista. Y los distinguidos argentinos así lo han demostrado. Si Gran Bretaña eligió el camino de la violencia de las armas para desconocerlos, la guerra resultante que nos impone será todo lo larga que resulte necesario. Y de su exclusiva responsabilidad por haber desechado el camino de las negociaciones pacíficas. Pero no tendrá otro final histórico que la incorporación definitiva de las islas al territorio argentino. Muchas gracias, señor presidente. Pero necesitamos precisiones de último momento que se dan también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de manera pues que requerimos a José Sobrino en Nueva York el informe de este momento. 6 horas después de la hora en que estaba convocado el Consejo de Seguridad para votar sobre la propuesta española panameña de cese al fuego en las Malvinas, el Consejo de Seguridad no ha conseguido aún someter la votación. Han sido numerosas las enmiendas, los debates de procedimiento y otras implicaciones, pero hasta ahora los ingleses consiguen retardar la votación. Se espera, o se cree mejor dicho, según ha dicho el propio embajador de España, Jaime de Piñez, que la resolución cuenta con los 9 votos indispensables para que fuera aprobada caso de no existir veto. Pero el veto británico, la amenaza de ese veto sigue manteniéndose, aunque los ingleses admiten que esa resolución es por lo menos discutible. Han presentado ya 2 o 3 enmiendas. Esta mañana la delegación panameña, que con la española presentó la resolución ayer, introdujo una enmienda por la cual la parte preliminar que mencionaba las anteriores resoluciones del Consejo, 502 y 505, pasa como segundo punto dispositivo. Y señores, entonces, gracias Sobrino de Nueva York, habrá que esperar hasta mañana con cierta melancolía para ver cuál es el resultado que arroja esta resolución en el Consejo de Seguridad. Debemos decir, saben ustedes, que sobre el mediodía o poco antes, en el Brasil, fuerzas de la aviación brasileña interceptaron, hicieron descender a un bombardeo británico Vulcan que llevaba bombas y cohetes. Las fuentes señalaron que el avión partió de la isla Ascensión hacia el Atlántico Sur. Extrañamente sobrevoló el Brasil, fue bajado, se le sacaron todos los armamentos y solo después liberado. Ya volvemos.
Seguimos con nuestro deber de mostrarles a ustedes los héroes de esta guerra y hacerles contar su experiencia directa, como por ejemplo la del teniente de navío José César Arca, quien atacó y hundió la fragata británica Ardent. Escúchenlo. Desde hace algunas horas en Corrientes, ¿después de cuánto tiempo? Y después de 1 año y medio. Porque usted estuvo en las Malvinas, pero antes no estuvo en el país, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué no contamos el motivo? Sí, estuve haciendo un curso en Francia del nuevo avión Super Étendard. No pude terminar el curso, faltando un mes. Tuvimos este conflicto con Gran Bretaña y tuve que regresar y lógicamente volví a volar el avión que últimamente había volado, que es el Skyhawk A4Q. ¿Fue directamente a algún lugar del sur? A partir de allí, ¿cómo se suceden las acciones? ¿Cuándo entran ustedes en combate directamente? Nosotros entramos de un principio en combate, cumpliendo misiones ordenadas por la superioridad, pero lo más trascendente ocurre el día 21, que cumplimos una misión ordenada por la superioridad. Fuimos a batir un blanco naval en el estrecho de San Carlos, 3 aviones. ¿Se trató de la fragata Ardent? Sí, efectivamente fue la fragata Ardent que pudimos hacer 2 impactos y pudimos hundirla, y después a la salida fuimos interceptados por 2 aviones Harrier. Particularmente a mí me interceptaron 2 aviones Harrier, un Sea Harrier y un Harrier, del cual tuve que entrar en combate y mi avión fue seriamente averiado. A partir de allí, ¿qué sucede en el vuelo de regreso? Posterior al vuelo de regreso, no tengo otra alternativa por haber tenido perforados los tanques de combustible y los estabilizadores verticales y horizontales del avión y perder el control. Tengo que regresar a la base de Puerto Argentino, volando muy bajo, a aproximadamente 5 metros del piso y a 900 kilómetros por hora. Motivo por el cual, al perder los controles hidráulicos del avión, tengo que hacer un excesivo esfuerzo con la mano durante 25 minutos. Me aproximo a Puerto Argentino y tengo que eyectar, controlada por la torre de control. Hasta que se produce el rescate, ¿cuánto tiempo transcurre aproximadamente? Me eyecté en la zona de Puerto Argentino, aconsejado por la torre de control, como le había dicho, porque el avión estaba totalmente deteriorado y un tren de aterrizaje no podía bajar. Me eyecto, caigo en el agua y tengo un rescate de aproximadamente 30 minutos con las consecuencias del agua, la temperatura del agua en esa zona. ¿Había soportado alguna vez la temperatura del agua en esas condiciones? Sí, en la Marina estamos acostumbrados a operar en todo el Atlántico Sur, así que conocemos, o por experiencia personal o por referencia, todas las vicisitudes que se pasan durante una permanencia prolongada en el mar, ¿no? Teniente, se ha hablado mucho de los pilotos argentinos en los últimos días. ¿Son personas especiales, como se dice? Sí, no coincido con la palabra de suicida que los califican algunos periódicos. Yo creo que es profesionalismo, que esta es la oportunidad en la cual lo estamos demostrando. Y pilotos especiales, si lo quiere llamar de esa forma, adquirimos todas estas aptitudes de acuerdo a un entrenamiento muy duro y exigente. Usted sabe que se ha hablado mucho en los últimos días en cuanto a la batalla propiamente dicho, la evolución de los acontecimientos. Por supuesto, no se le puede preguntar qué puede pasar de aquí en más, pero de aquí en más también usted regresa al sur. En mi caso particular, yo producto de la eyección y el rescate y de la lesión en la mano derecha, tengo 15 días inactivo, pero eso no quiere decir de que esté literalmente 15 días inactivo. A partir de mediados de la semana que viene ya estaré en el frente con mis compañeros en la parte de planificación, hasta tanto a mediados de la próxima semana pueda subir a un avión y poder cumplir las nuevas misiones. Con toda justicia me dijo que está cansado mentalmente recién, que necesita unas horas para gozar con su familia, y bueno, nosotros le agradecemos su atención para con nosotros, y esto significa también un saludo para todos sus amigos, para todos sus conocidos aquí en Corrientes, que seguramente son muchos, y nosotros, sin necesidad de decirlo, decimos otra vez que estamos con todos ustedes. Muy amable, usted es muy amable y quiero que sepan de que solamente cumplo con mi deber. Gracias, muy amable. Gracias a los colegas correntinos por este estupendo trabajo periodístico. Y en verdad meditábamos que el hombre promedio argentino, la sal de la tierra, el hombre del común, usted, nosotros, siento que nos parecemos muy mucho a este piloto. Él tuvo la oportunidad y la utilizó de hacer grandes cosas para su tierra. Dios quiera que a raíz de todos estos dolores formidables de estas horas,
se abra la posibilidad de que mucha gente pueda, en el trabajo cotidiano, pero teniendo la conciencia que se trabaja para cosas grandes, hacer justamente cosas muy grandes. Entonces la vida del argentino promedio será menos gris y todo tendrá absolutamente justificación y sentido. Señores, en nuestro trabajo periodístico en el día de hoy debimos ocuparnos también de algo ocurrido aquí en Flores, en Buenos Aires, en un barrio de Buenos Aires. Un escape de gas provocó una trágica explosión. Este es el testimonio. Una jovencita de 16 años murió sepultada entre los escombros de un derrumbe ocurrido hoy en el barrio de Floresta. El trágico episodio se registró como consecuencia de una explosión, al parecer por pérdida de gas, en la vivienda de Pasaje Pehuajó 993, esquina Luis Belaustegui, alrededor de las 6 de esta mañana. El edificio afectado consta de planta baja y primer piso. Bomberos, personal especializado de gas del Estado y una cuadrilla de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires llegaron rápidamente al lugar del siniestro. La tremenda explosión conmocionó a los pobladores del barrio Floresta. Los vecinos salieron corriendo de sus viviendas. Unas 6 personas fueron vistas cuando lograban salir de la casa afectada. Sin embargo, una joven quedó atrapada y la labor de los bomberos y los funcionarios de la municipalidad se dirigió de inmediato a lograr rescatarla. Recién, a las 9 de la mañana, esto pudo ser posible, pero había fallecido como consecuencia de las heridas que sufrió. Peritos de nuestra Policía Federal están investigando ahora la causa de esta trágica explosión. En otro tema, el titular de la Fuerza Aérea, el brigadier general Basilio Arturo Lamidoso, fue entrevistado por colegas de televisión mexicana. Estas fueron sus declaraciones. Brigadier Lamidoso, el arma que usted representa, la aviación, ha desempeñado un papel fundamental en esta lucha. Sus hombres han reconocido incluso el mérito del gobierno británico. ¿Siente usted que se les está haciendo verdadera justicia? Hemos visto cómo muchos de ellos han perdido la vida. Es indudable, y usted lo comprenderá muy bien, el orgullo que tengo de comandar la Fuerza Aérea Argentina en estas circunstancias tan especiales. Pero en ella todos los que la integramos siempre hemos pensado que las acciones militares son el resultado o el fruto del esfuerzo mancomunado de las Fuerzas Armadas. Y así lo expreso y lo he expresado siempre. Podrá tener alguna fuerza una tarea más prioritaria que otra, pero eso obedece a las circunstancias de las propias operaciones. Pero a la larga el triunfo es producto del accionar de las 3 fuerzas en un accionar conjunto y perfectamente meditado. Yo creo que hay que reconocer no solo el valor de una, sino de las 3. Nuevas declaraciones más que pertinentes del brigadier general Lamidoso. Y señores, desde Nueva York nos llegan declaraciones del secretario de Planeamiento, el brigadier José Miret, que dijo, hablando de los organismos internacionales, que pareciera que solo están al servicio y al capricho de los grandes. Lo dijo Miret. Ya volvemos. La Habana vía satélite, reunión de los no alineados. Costa Méndez expone sobre la guerra del Atlántico Sur. Ministro Frugoli a su regreso de Comodoro Rivadavia. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad. El presidente de la Nación, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, mantuvo esta mañana contactos telefónicos con el canciller Nicanor Costa Méndez, quien se encuentra en La Habana para asistir a la reunión de los países no alineados. Justamente esta fue la actividad de nuestro canciller hoy, vía satélite desde La Habana. Una pregunta, nosotros quisiéramos preguntarle, ¿cuáles son, en su opinión, los verdaderos objetivos que tiene Estados Unidos para ayudar a Gran Bretaña en el conflicto con respecto a las Malvinas? Bien, a mí no me cabe la menor duda que los Estados Unidos quieren utilizar a las Malvinas como bases para actuar en el Atlántico Sur, olvidando por entero los derechos, no solo argentinos, sino los derechos de todas las otras naciones ribereñas del Atlántico Sur, apoyando
exclusivamente en la única nación cuya siniestra conducta política puede servirles de apoyo, que es Sudáfrica. La Argentina, ante esa amenaza, ante la amenaza de la llegada de barcos de guerra y submarinos nucleares, se limitó a, mediante una acción ejemplar por lo pacífica, en la que no hubo una sola gota de sangre de ocupantes de las islas derramada, se limitó a ocupar su propio territorio. El territorio que los países latinoamericanos le habían dicho que era de ella, que el movimiento de no alineados en Colombo y en Lima había dicho que era de ella. ¿Es esto uso de la fuerza? No cabe ninguna duda que ha sido Gran Bretaña la primera en recurrir a la fuerza, al ocupar las islas, que son, como digo, sin duda ninguna, parte del territorio nacional. Y como también ya lo dije en el Consejo de Seguridad, esa usurpación británica fue mantenida desde entonces y día a día se reiteraba ese acto inicial, tan ilegítimo como violento, porque bajo la aparente calma y placidez de la posesión colonial subyacía siempre un elemento básico y necesario, la fuerza para mantenerla. Siempre estaba allí el gendarme imperial, siempre estaba lista la expedición punitiva como se ha visto ahora. Siempre estaba la amenaza del escarmiento para aquel que se atreviera a desafiar el orden imperial. La estructura actual de las relaciones internacionales, señores, bien lo sabéis vosotros, no ha eliminado el uso de la fuerza. Se ha limitado muchas veces a encubrirlo. El colonialismo es un acto de fuerza y es una agresión permanente. Es lo contrario de una paz verdadera. Muchos pueblos, muchas naciones de nuestro movimiento pueden dar testimonio, a veces doloroso, de esta verdad. El colonialismo es lo contrario de una paz verdadera. Ha sido y será, mientras exista, el motivo desencadenante de conflictos y de violencias. La comunidad internacional declaró que el mantenimiento del colonialismo es un crimen. Y este movimiento, el movimiento de países no alineados, tuvo una de sus razones históricas y es uno de sus principios fundamentales, la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo y toda otra forma de dominación extranjera. Por esto estamos aquí hoy, nosotros, diciendo nuestra verdad. El Reino Unido violó ese principio fundamental en perjuicio de mi país y amputó una parte de su territorio. Y hoy continúa en su actitud criminal al intentar recuperarlo por la fuerza. Se ha dicho la señora Thatcher que la agresión no debe ser recompensada. Yo preguntaría a ustedes, ¿cuál hubiera sido la historia de Gran Bretaña y acaso la historia del mundo si esta verdad se hubiera aplicado durante el siglo XIX y durante el siglo XX a la conducta de Gran Bretaña? La agresión no debe ser recompensada. Sin embargo, Gran Bretaña nunca aplicó esta verdad a su conducta. Tampoco la aplicaron los Estados Unidos de América. Sí, señores, dicen que la agresión no debe ser recompensada. Y esto es precisamente lo que busca la República Argentina, luego de asistir impotente a 149 años de ocupación de las islas por parte de Gran Bretaña, como consecuencia
precisamente de un acto de agresión que hoy, 149 años después, renueva. Señor presidente, todo esto significa que se están condenando supuestas transgresiones a la forma para distraer la atención de la sustancia. La existente repetición de los principios en este caso está ocultando con evidente mala fe la verdadera naturaleza de los hechos. Que quede bien claro que la República Argentina jamás ha rechazado la vía del diálogo para la solución de las controversias. Prueba de ello fue la reclamación pacífica que durante casi siglo y medio mi país hizo al Reino Unido para que devolviera los territorios desde su ocupación ilegal. Y señores, este es un nuevo documento argentino dado en este caso por nuestro canciller desde La Habana a todo el mundo, para que todo el mundo tenga suficientes elementos de juicio y luego ubicarse, amigo de la Argentina o enemigo de la Argentina. En horas más estará en Caracas con amigos de la Argentina nuestro canciller. Pero hablando de nuestros amigos, digamos que el canciller panameño Jorge Illueca acaba de decir en Washington que considera que el sentimiento prevaleciente en Latinoamérica es que hubo una alianza de Inglaterra y los Estados Unidos para destruir a la Argentina. Y sostiene que los países latinoamericanos en consecuencia han adoptado las medidas para su propia defensa. Eso es todo, casi todo. Ya volvemos. Señores, vamos a compartir con ustedes dos índices de nuestra economía a la luz de los acontecimientos que vienen suscitándose en el país. Pese a las presuntas restricciones impuestas por Gran Bretaña, el bloqueo militar del litoral marítimo argentino, durante el mes pasado los embarques de granos al exterior fueron con 2,8 millones de toneladas los segundos más elevados de la historia, en tanto que para los primeros 5 meses del año, la Argentina logró un récord absoluto en la materia con casi 10 millones de toneladas. Además, el costo de la vida en mayo aumentó 3.1. Señores, hoy regresó 3.1, es oficial. Señores, regresó del sur de estar viendo los acontecimientos que se suscitan en el país, in situ, en los lugares del caso el ministro de Defensa. El doctor Frugoli, al llegar al aeroparque, zona militar, estuvo con 60 minutos. Señor ministro, su informe cuasi cotidiano al país a través de 60 minutos, pero en este caso luego de estar in situ en el lugar de los sucesos. Hemos visitado la Fuerza Aérea Sud con el señor jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Brigadier García, y hemos tenido oportunidad de recorrer varias bases aéreas con asiento en Río Gallegos, en Santa Cruz y en San Julián. Hemos tenido oportunidad de visitar las instalaciones, ver los aviones que realizan operaciones, advertir que la capacidad operacional de la Fuerza Aérea permanece intacta, como señaló hace pocos días el señor comandante de la Fuerza Aérea, Brigadier Lamidoso, y también tomar contacto con pilotos y personal técnico. A propósito, señor ministro, nosotros sabemos muy bien que hay pudores de la historia, silencios legítimos que hay que mantener, sobre todo estando en guerra. Pero creo que el país debe saber ya cuál fue la sustancia de la conversación del ministro de Defensa, porque sabemos que esto ocurrió con 2 pilotos argentinos, héroes, que enfrentaron e hirieron al Invencible. ¿Qué pasó entre ustedes? Así es. Tuve la satisfacción de conversar con 2 de los pilotos que participaron en el ataque al Invencible. Les dije que me sentía profundamente honrado de conocerlos porque habían realizado una magnífica acción militar desde el punto de vista profesional y por el despliegue de coraje rayano en el heroísmo con que habían actuado. Y que creía hablar el nombre de todos los argentinos
si les decía que sentíamos un legítimo orgullo de contarlos como integrantes de las Fuerzas Armadas. Y usted sabe, señor ministro, que interpretó exactamente a todo el país. Gracias por esta diferencia. Gracias a usted. A todo esto, la comunidad de residentes franceses en Argentina manifestó hoy a favor de la soberanía nacional en las islas del Atlántico Sur y repudió la actitud de Gran Bretaña en su intento colonialista. Y en Rosario, el comandante del Cuerpo 2 de Ejército, el general Trimarco, aludió a las características que ha tenido la adhesión de los argentinos a esta causa, la de las Malvinas. Don Juan Carlos Ricardo Trimarco, comandante del 2º Cuerpo de Ejército, reunió en la tarde de hoy a todos aquellos que de una manera u otra ayudaron al Fondo Patriótico Islas Malvinas en el ámbito de este comando, que compone 6 provincias argentinas: Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Entre Ríos. Esta es la nota exclusiva para 60 minutos. Con respecto a esta respuesta, que en las 6 provincias de la República Argentina, que por supuesto forman parte del ámbito del Comando del 2º Cuerpo de Ejército, usted en este agradecimiento quiere darle a la gente. La respuesta abarca todo el ámbito del cuerpo. El profundo agradecimiento en nombre del Ejército y en nombre mío, en este caso particular como comandante del 2º Cuerpo de Ejército, realmente por la acción desinteresada de aquellos que han puesto sus hijos en primer lugar, y que muchos de este cuerpo están en las Islas Malvinas. Y después por la acción mancomunada de mujeres y hombres de las más diversas edades, de industrias, de instituciones, de obras de bien público, que han aportado todo cuanto se les ha pedido en las medidas de sus posibilidades. Realmente es muy profundo y emocionante poder referirse a esto, y solamente uno puede expresar que el Ejército tratará, dentro de sus posibilidades y en el máximo de sus medidas, de retribuirle al pueblo en la misma forma y cumpliendo con la misión que el pueblo le ha asignado en la misma forma que el pueblo está cumpliendo con sus Fuerzas Armadas y en particular con el Ejército. Señor General, a cada instante, en este momento, oficiales, suboficiales y soldados de las 3 armas argentinas están escribiendo páginas de gloria en las Malvinas argentinas. ¿Usted cree que una manera de escribirlas en la retaguardia es esta? Yo creo que esta es una manera. La solidez de la retaguardia es tan importante como el hombre que combate en el frente, quizás más importante. Señor General, en nombre de 60 minutos, muchísimas gracias. Gracias, Penosa, desde Rosario. Señores, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, José Alberto Zambrano Velasco, expresó hace instantes en Caracas que el canciller argentino, Nicanor Costa Méndez, será recibido mañana por el pueblo y gobierno venezolano con todos los honores por la valentía demostrada en los foros internacionales defendiendo la soberanía de las Islas Malvinas, que son parte de su territorio. Nos abruman permanentemente los venezolanos en puridad, toda Latinoamérica, con su juicio de valor sobre las actitudes de los argentinos. Gracias a todos los hermanos. Señores, nosotros nos reencontramos con ustedes mañana a las 9 de la noche, cuando llegue en todo el país la hora de la verdad.